yo creo que en el tema de la red de apoyo, rodearte de gente también que está en tu mismo rollo, porque no hay nada como alguien que te entiende, o sea, ¿no? Que puedas platicar o sea, empatizar en el sentido de que las dos están en que se van a trabajar en tal, y creo que eso ayuda mucho y puede apoyarte mucho en que cada quien dé como sus mejores tips de cómo concilian estos dos ámbitos. Si solo te mueves en un mundo de mamás que igual y no trabajan y demás, o sea, no digo que esté mal, pero pues en algún punto vas a chocar con eso y vas a decir como, pues igual y estoy mal, ¿no? Y te vas a sentir más culpable. En cambio, si también buscas rodearte de gente que esté en tu canal, pues al revés, se van a motivar, te vas a sentir apoyada y como con mucho más ganas de hacerlo, ¿no? Al Bienvenidos a podcast ¿De quién? de Paola Elisa. ¿Te gusta? Este españoles. Bienvenida a un episodio más de Negocios entre Pañales. Yo soy Paola Elízaga, soy mamá de 3 chiquititos y la verdad es que algo que he visto a lo largo de esta maternidad es que rodearme de mujeres que pueden ser grandes referentes es una de las mejores estrategias para navegar esta maternidad motivada. A veces no sabemos cómo hacer algo, pero si te fijas en mujeres que tienes a tu alrededor que tal vez ya transitaron por eso, que te están dando un ejemplo de cómo hicieron las cosas. No tienes que seguir su camino exactamente, pero cualquier tip que te pueda dar te va a hacer ver que hay luz al final del túnel. Y hoy tenemos por aquí a Ceci. Ella es abogada, es mamá de 3 niños exactamente de la misma edad que mis chiquitos. Este año cumplió 10 años de casada. Y Ceci es creadora de la cuenta Mamushka junto con su hermana. Seguramente si vives en México, has escuchado esta cuenta que tiene unos tips increíbles de actividades con niños. Ceci también tiene un background de que trabajó muchos años en uno de los despachos más reconocidos en Ciudad de México, estudió también en Madrid, hizo prácticas en Ginebra y después, cuando se convirtió en mamá, decidió tomar un break de su carrera corporativa y junto con su hermana fue que lanzó Mamushka. Este año Ceci decidió regresar a trabajar como abogada de medio tiempo en un despacho corporativo. Y es parte de lo que vamos a centrar esta conversación de hoy. Cómo regresar a trabajar cuando te acabas de tomar un break para ser mamá y todas las decisiones que se ven involucradas. Cómo manejas la culpa, cómo te organizas, cómo decides darle de nuevo prioridad a esta parte de ti que por un tiempo pusiste en pausa. Así que Ceci, estoy feliz de tenerte aquí conmigo. Bienvenida a Negocios entre Muchísimas Pañales. gracias, Pau. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad es un honor estar aquí. Para mí siempre tu podcast ha sido un referente. Creo que siempre suman mucho tus invitadas, los temas que tocan, y estoy segura que hoy no va a ser la excepción. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Ay, me llena de alegría tenerte por aquí porque siento que hace mucha falta el que le demos a más mujeres que están ahí afuera estas herramientas y que si hay alguien por allá afuera diciendo, oye, es que yo también me tomé un break para ser mamá, ya mis hijos están creciendo, ya van al colegio y extraño tener esos momentos, pero ya no sé ni cómo regresar, ya me da miedo que nadie me vaya a aceptar, que me digan, ¿y qué hiciste 5 años que no tienes nada en tu currículum? ¿No? Como que los miedos que te pueden venir. Entonces, vamos a hablar primero un poquito de Ceci, ¿no? Cuando estabas en tu carrera corporativa, ¿qué pensabas sobre ser mamá? O sea, ¿sabías que te ibas a ir un ratito y regresar? ¿Cómo fue esta noticia de empezar a ser mamá? ¿Y cómo fue que decidiste salir de tu trabajo de abogada? Como ya lo mencionaste, estuve muchos años en despachos grandes, y eventualmente me vine a vivir a Puebla porque me casé con un poblano y ahí todavía trabajaba. Cuando decidí que quería ya empezar esta vida de mamá, tenía claro que cuando fueran chicos mis hijos sí quería un poco bajarle al ritmo del trabajo
y no sabía en ese momento como que si iba a renunciar completamente, pero sí bajarle, pero siempre teniendo claro que quería regresar porque pues, es algo que me apasiona, que realmente disfruto hacer. Cuando nació mi primer hijo, encontré un trabajo que era flexible, entonces pude como que, digamos que equilibrar ahí el tema laboral con ser mamá, porque no era en un despacho, era en una empresa y mi horario era más flexible. Después, cuando nace, entonces ahí como que seguí bastante bien. Cuando nace mi segundo hijo fue que dije, no, ok, ahora sí ya creo que es too much porque ya no le puedo dedicar lo que yo quería dedicarle a mis hijos en esta etapa. Entonces ahí fue cuando tomé la decisión de renunciar, pero con esta idea de hacer algo, ¿no? Para mí, o sea, solamente estar en el tema de 100% stay at home mom me causaba un poco de conflicto porque traía todo este background de estar activa y de estar en un mundo de trabajo, ¿no? Entonces fue que junto con mi hermana decidí lanzar esta cuenta de Mamushka que tiene como muchas ideas de actividades, tips de mamá, y era como que un tema en el que yo estaba en ese momento. Entonces para mí era muy lógico, muy lógico, muy natural estar en eso sin que implicara como que un esfuerzo y mucho tiempo fuera de estar con mis hijos. Fue una decisión difícil. Total, de que nació tu segundo chiquito a que ahorita, ¿no? Hace poco, que habrán sido como 5 años de enteramente mamá. 4 años, porque el segundo tiene 4 años, porque todavía trabajé cuando estuve embarazada. O sea, renuncié cuando nació realmente. Entonces, han sido 4 años que sí, dejé por completo el tema o sea, laboral, corporativo. Y la verdad es que sí lo extrañaba muchísimo. O sea, sí es una parte que sí extrañas de ti, porque es una parte en donde tú te encuentras. Es un espacio en el que te sientes, pues, que te llena de alguna manera, ¿no? Y creo que eso en parte es algo que me gustaría transmitirles, ¿no? O sea, hay que también aprender a vivir las etapas como son. Hay que entender que hay etapas en las que vas a poder estar mucho más balanceada en la vida laboral y personal, y hay otras etapas en las que te va a consumir más la maternidad por la edad que tienen tus hijos, y tú tienes que ir encontrando lo que a ti te haga sentido, por supuesto, para empezar, lo que a ti te funcione y donde te sientas bien en donde estás. Porque también lo tengo que reconocer que cuando yo trabajaba con mi primer hijo, sentía como que ni estaba bien aquí, ni estaba bien allá, entonces no acabas de disfrutar ninguna de las dos bien. En cambio, yo creo que si verdaderamente haces este ejercicio de tomar las decisiones pensando en que todo es transitorio y qué es lo que en el fondo quieres en ese momento, creo que puede ser mucho más disfrutable. Claro. Porque luego también cuando renuncié, ya llegué a ese punto, ¿no? De renunciar y de estar como en teoría yo quería estar, y entonces me entraba un tema de es que me siento incompleta, es que no estoy llena, y por eso reitero, ¿no? Hay que de verdad analizar cada decisión que vayamos tomando para que coincida con el propósito que queremos en ese momento. Claro. Me encanta porque aquí has tomado varios temas, ¿no? Uno es que la maternidad no es lineal. Hay momentos en donde físicamente se exige mucha presencia de la mamá porque como seres mamíferos los tenemos dentro de nosotros, lactamos, los primeros 2 años necesitan de un adulto que los cargue, que esté ahí, que todo este tema como de somos quienes les damos voz a lo que ellos necesitan. Y después ellos solitos van buscando poco a poco esta independencia, van entrando al colegio, van, ¿no? Separándose de alguna forma de este constante estar como monitos encima de nosotros, pero también nuestras necesidades y nuestras emociones van cambiando. Entonces, cuando tú renuncias, la Ceci que se convierte en mamá del segundo, en mamá de Javier. Entonces, en ese momento la decisión, ¿qué te llevó a tomar eso? Me imagino que había un poco por ahí de culpa, un poco por ahí de quiero estar presente en esos momentos. ¿Qué fue? Sí, fue, o sea, un tema de este sentimiento que tenía con mí primero, de estar en todo y en nada, y poder disfrutar
como que esta etapa de otra manera, como mucho más full en el tema de maternidad. Sí me costó, por supuesto, porque yo sabía que pues a mí siempre trabajar me había encantado y creo que viendo para atrás, no lo cambiaría, pero tal vez no hubiera dejado la parte que me fascinaba del derecho, tal vez hubiera buscado un esquema que me permitiera hacerlo de una manera más flexible, ¿no? Ese es como un comentario que dejo ahí, pero al final creo que, o sea, lo vas acomodando conforme, como dices tú, como te vas sintiendo en cada etapa y también disfruté enormemente esa etapa de poder estar ahí full y después buscar ya como cambio, ¿no? Y como que también vas evolucionando y un poco lo platicaba contigo alguna vez, Pau, que como mamá no eres la misma mamá que eres del primero, que del segundo y que del tercero. Tú misma vas creciendo, vas rompiendo paradigmas, vas rompiendo creencias limitantes que traes, que te hacen tomar decisiones más genuinas, más auténticas el día de mañana. Totalmente. Yo creo que también algo que pasa es que idealizamos la maternidad en un modo en donde decimos, todo lo que hasta ahora me ha hecho feliz ya no me va a hacer feliz, ¿no? Ahora solamente ser mamá me va a hacer feliz. Y de repente tienes a tu bebé y dices, sí me hace muy feliz, pero también extraño lo que tenía antes. No es que ahora solo cantar la vaca Lola y jugar a colores es lo que necesito en mi día, porque también hay una yo ahí adentro, ¿no? Es imposible pensar que todo ese tiempo que le dedicaste a ver una carrera que te llamaba la atención, que te gustaba trabajar, a prepararte, ya no va a existir. También es un poco, hay una idealización de la maternidad en donde creemos que ahora lo que te va a hacer 100% feliz es ser mamá, ¿no? Que ya esa parte que existía de totalmente antes, ya no la vas a extrañar, y la realidad es que nos topamos con que no, nos topamos con que queremos seguir trabajando, queremos seguir sintiéndonos plenas, y aparte también ama ser mamá, pero uno no está peleado con lo otro. Exactamente, o sea, creo que es darte cuenta de eso y también analizar desde dónde vienen esos sentimientos, Pau. O sea, porque una vez leí algo que me hizo todo el sentido, que decía que la culpa es un hábito de pensamiento. O sea, es algo que traes ahí ya de cajón con todas estas creencias que hemos ido construyendo y que no nos detenemos a analizar, a ver, ¿realmente yo creo que está mal? ¿De dónde viene esa culpa? ¿De quién viene? ¿Por qué estoy cargando con eso? Y entonces ahí sí poder tomar una decisión de mucho más auténtica, como te decía. Creo que, o sea, sentimos culpa porque los hechos no concuerdan con las expectativas, que es un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque entonces tú tienes esta idea de que ser una buena mamá es estar ahí permanente, que no pierde el control, que puede manejar los berrinches, y entonces cuando a ti no te pasa así, pues entonces sientes culpa. O sea, hay que como que regresar al fondo y decir, a ver, ¿de dónde viene esto? Y analizar entonces, para poder parar esto, porque realmente la culpa te paraliza, o sea, y te hace no moverte, ¿no? O sea, entonces como me siento culpable, mejor ya no le muevo y casi que me azoto y ya, ¿no? Entonces hay que cambiar este sentimiento por el tema de la responsabilidad y entonces romper con estas creencias limitantes, analizar de dónde viene y hacerte responsable y decir, ok, ¿qué puedo hacer para que para mí funcione? ¿Qué tengo que buscar? ¿Qué herramientas tengo con las que me tengo que apoyar para que esto pueda suceder y que yo esté bien con esa decisión? Total. Además, si nosotros vemos a otros países que realmente lo hacen muy bien y que tienen un ejemplo de dar este espacio para los niños, ¿no? Que necesitan esa atención, porque es una realidad, los niños necesitan una atención en los primeros años, que es difícil que alguien que no es parte de su familia o que alguien que de alguna forma no está presente todo el tiempo les pueda dar. Y hablemos aquí de cuidados primarios, ¿no? El tema de la alimentación, el tema del cuidado, el tema de dormirlos, pero se reconoce en estos países que la mujer o la familia, porque a veces esas licencias de maternidad no se le dan únicamente a la mujer, se reconoce que la familia necesita ausentarse un tiempo y después puede regresar, ¿no? ¿Qué nos está hablando de esto? Que no es algo lineal, no es que
nació tu hijo, pero tú al día siguiente, como en los 90s, que habían mujeres que sí continuaban con su carrera, pero era casi que invisible el hecho de que habían tenido un hijo. Muchas se quedaban hasta el último día del embarazo en el trabajo, iban, tenían al bebé y 3 semanas después regresaban a trabajar. Un poco la expectativa en Estados Unidos, ¿no? Como que, sí, ahí hay un hijo, pero no te preocupes, no va a afectar mi trabajo. No cambia nada. No cambia nada, ¿no? Y la realidad es que no, o sea, sí cambia tu vida, cambia tu tiempo, cambian tus prioridades, cambia tu cuerpo, cambia tu sueño, cambia todo por un par de años. Está bien, hay que abrazarlo, ¿no? Es como no puedes darle la espalda, hay que abrazarlo, hay que vivirlo, hay que aprovecharlo, pasa muy rápido, yo creo que hay que disfrutarlo y después 100%. También puedes regresar. Entonces, creo que esta parte de que la vida de la mujer no es lineal es algo que a mí nunca me hablaron, no sé si a ti, pero a mí es algo que en la carrera nunca nadie me mencionó, me hubiera encantado saberlo, ¿no? Que me dijeran, mira, hay unos años en donde vas a echar para atrás, planea para esos años, tal vez ahorra, o en esos años estudia, o en esos años aprovecha para hacer X o Y proyectos que puedan hacer que después fortalezca ciertas habilidades que deberías de tener. No sé, pero algo en donde yo supiera que había como momentos para darlo el 200%, luego para echarme para atrás y darle el 200% a mi vida personal y un poco como ir creciendo en diferentes áreas de ti conforme la vida te va llevando. Pero a veces esperamos que nuestra vida sea igual de lineal que la de los hombres. Totalmente. Y culturalmente también está como separado este tema de la mujer, de ser mamá y la parte profesional. Y hay que entender que es uno mismo, y eso lo tienen que entender también las corporaciones, o sea, en general, todos los ámbitos, porque no puedes, hay que alinear estos dos lados de una mujer, ¿no? Y de ser mamá. Creo que un tema que decías ahorita, hay que ver la maternidad con más naturalidad en todos los aspectos, porque yo me acuerdo perfecto cuando estaba, o sea, el miedo que me daba decir que me iba a casar en el despacho en el que trabajaba, porque entonces lo que implicaba culturalmente en ¿no? En el despacho que dijeras que te vas a casar, no, pues ya se acabó la carrera para esta mujer, o ella ya va a tener otros propósitos y entonces... Y ya ni la metan a las juntas porque ella ya va a ser mamá y ya ni va a venir, ¿no? Exacto, entonces, y de verdad así sucede, entonces, y luego cuando ya vas a ser mamá, igual el miedo de avisar, que en vez de que sea un tema, ¿no? De felicidad y tal, o que los hombres seguramente ni se plantean que sea un tema comentarlo. Me acuerdo el día, yo decía, ¿cuándo les voy a decir? Es como una noticia súper dura, como que ya se terminó mi carrera, sí. Entonces, que lo empecemos a ver con más naturalidad. Justo una amiga vive ahorita comentando y haciendo el comparativo con otros países, o sea, y me queda claro que está difícil que eso suceda en México, pero para que veamos cómo sí tiene que ser algo que se regularice. Mi amiga vive en Francia, tuvo un hijo y le dije, ¿qué vas a hacer con tu chamba? Y me dijo, no, es que aquí está increíble porque te dan 6 semanas antes de que nazca el bebé, 10 semanas después de licencia. Pero lo mejor de todo es esto que viene después, Pau, que te dan el derecho de tomarte hasta 3 años con la seguridad de que te respetan tu lugar y tu puesto de trabajo. Wow. Imagínate cuántas decisiones o cuántas vidas podrían cambiar, ¿no? Si tuvieras esta posibilidad. Entonces, y entiendo que no va, o sea, que está difícil que eso suceda en todos los países, pero lo que sí tiene que empezar a suceder es que haya más esquemas flexibles que permitan a las mujeres, no solamente el tema de la licencia, porque seamos sinceras, eso nos sirve de mucho. O sea, nosotros lo que necesitamos es que haya esquemas en los que haya flexibilidad a largo plazo, o sea, porque eso es lo que te va a permitir regresar y poder contemplar y alinear tus propósitos profesionales con los personales. Sí, no solamente mientras son bebés, porque después Exacto. Igual está el día que se enferman, está el día en el que no tienen clases, está el día Exacto. En el que no, y poder acomodar tu vida y decir, claro que puedo trabajar, pero entonces puedo trabajar en estos momentos en donde sé que hay alguien más haciéndose cargo, que están en otra actividad, que están dormidos, que están al cuidado de su papá, ¿no? Y también conforme nuestras leyes y nuestras empresas vayan integrando más, no solamente estas políticas para la mamá, sino que el papá también
haga uso de esa flexibilidad y diga, me voy a salir de junta porque tengo que ir a recoger a mis hijos y voy a llegar más tarde porque yo soy el que lo llevo en las mañanas porque mi esposa llega más temprano a su trabajo. Y tal vez hoy me toca ir a la clase abierta, o sea, y que de verdad sí busquemos que tanto en el ámbito profesional como familiar, o sea, esta vida de mamá profesionista sea una realidad y esté acomodado con nuestras estructuras. Total. ¿No? Porque tenemos, o sea, para que esto funcione, todos tenemos que estar en el mismo canal, ¿no? Para que realmente haya un reconocimiento de lo que implica tener esta dualidad. Total. Ceci, hay algo que yo he visto mucho en México, particularmente en México, ahora que regreso, ¿no? Ya de tantos años de vivir fuera y escucho con otros ojos, con ojos medio de extranjera, con otros oídos más bien, y es esta frase en donde la gente dice, ay, es que yo tengo el privilegio de no trabajar, ¿no? Y entonces como es algo que dicen mucho los hombres, como de, bueno, no, mi esposa tiene la ventaja de que no tiene que trabajar y entonces ella tiene el privilegio de poderse quedar con los hijos, como si trabajar fuera ir ¿no? con un machete a cortar árboles y a sufrir. Y la realidad es que muchas de nosotras sabemos que trabajar es un privilegio. Y que no es como que, ay, mis hijitos, mamá se tiene que ir a trabajar porque si no, no va a haber pan mañana en la mesa, sino es, niños, me voy a trabajar porque me encanta y tengo un caso que estoy llevando ahorita. Platícame un poco de eso, porque hay muchas que tal cual contestan como, no, si yo no tengo la necesidad, ¿para qué trabajo? No, no lo hagas por dinero, hazlo por ti. Mira, yo creo que ahí hay dos temas importantes. El primero es que la decisión que tomes, y yo creo que en esto no podemos decir que hay una decisión mejor o peor que otra, o que es mejor ser stay at home mom o full time mom o working mom. No, yo creo que todo es válido, siempre y cuando la decisión que tomes sea por la razón correcta. Que esa decisión que tomaste, sea la que sea, realmente es porque tú en el fondo crees que es lo que quieres, es lo que disfrutas, es lo que te hace sentido, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, entender que justo lo que dices, que trabajar no tiene que entenderse como un sacrificio, ni que, o sea, ni que te están dando el privilegio de quedarte. O sea, yo creo que tienes derecho como mujer de buscar crear la vida que quieres crear y estar en donde quieres estar. Hay que quitarnos ese discurso que traemos ya como autoimpuesto de que ser mamá implica sacrificar tu vida y sacrificar lo que te gusta y lo que... No es cierto, o sea, hay que romper con eso y, a ver, tú decidiste ser mamá y entonces tienes que alinearlo con lo otro que también decidiste ser. No por ser mamá, eso implica que tienes que dejarte y ya no hacer lo que te gusta. Simplemente, pues sí, lo vas a tener que alinear a todo esto nuevo que está en tu vida, pero no implica que signifique que ya tengas que dejar de hacerlo. Sí, hay que guardarte un cajón, ¿no? Maternar desde el gozo y no desde el sacrificio. Exacto. O sea, porque entonces tú vas a estar mucho más feliz cuando estés con tus hijos y lo vas a hacer desde un lugar de una decisión que disfrutas, ¿no? Como dice en su libro Sotrava, hay que disfrutar lo que haces y hacer lo que disfrutas para que todo haga sentido, ¿no? Total. Y en ese sentido, un poco algo que dice en el libro de The One Thing que hablábamos tú y yo, Pau, o sea, si quieres que algo se mueva, tienes que moverte. O sea, todo lo que no estás cambiando, lo estás eligiendo. Entonces, es este tema del efecto dominó. Tienes que mover esa primera pieza para que lo demás se empiece a mover. Y vas a ver cómo todo se empieza a acomodar. Totalmente. Pero no te puedes quedar en... Joya, a las que nos están escuchando, se llama The One Thing, no sé cómo se llama en español, pero es un libro... La única cosa debe ser... Sé que el siguiente mes lo vamos a ver en la comunidad de negocios entre pañales y sé que en Vic, para las que descargaron Vic con el reto de Soy mi jefa,
tiene un resumen y es un libro que está espectacular, te ayuda mucho a enfocarte, a elegir qué cosa vas a tener en tus objetivos en ese momento. Ceci, hay algo bien importante para los que... no, perdón, se llama Solo una cosa. Solo una cosa. Solo una cosa. Buenísimo. Para las que nos están totalmente, escuchando, hay que buscar estar en ese lugar. 100%. Y quitarnos esa idea de sacrificar y tampoco, y por el otro lado, tampoco decir, como dices tú, ¿no? Es que ve cómo me sacrifico para ir por ti. O sea, no hay que cargarle a los niños algo que no nos pidieron. Que nada tiene que ver. O sea, yo trabajo porque verdaderamente es algo que me encanta y que tus hijos vean que lo haces porque te gusta, para que el día de mañana ellos, cuando trabajen, lo hagan por esa razón y así lo vivan, ¿no? No porque tienes que vivir en sacrificio de los demás para cumplir esos objetivos. Totalmente, totalmente. Y dejar de creer que nuestros hijos van a justamente a sentir ese amor del sacrificio, más bien empezar a ver cómo puedo ser un ejemplo para mis hijos, que ahí tú me contabas que tu mami había sido un ejemplo para ti, ¿no? Y ella fue quien te mostró este camino de, a ver, puedo ser una gran mamá y amarte y también trabajar. Cuéntanos un poquito de eso. 100%. Mi mamá, sin duda, fue en mi ejemplo de cómo quería yo llevar esta parte, porque yo siempre la vi como con muchísima admiración, el hecho que pudiera conciliar la vida personal con la profesional, que tuviera un proyecto, que tuviera como que algo que la motivara siempre, sin duda fue algo que a mí me hizo darme cuenta que eso era lo que yo quería cuando fuera mamá. Y que era posible, ¿no? Porque era posible, como por mujeres supuesto. necesitamos... Porque cero tengo, o sea, y te lo digo genuinamente, cero tengo huellas de abandono de mi mamá, al revés, o sea, mi mamá... Yo la tengo como o sea, me impacta lo bien que lo hace porque yo la tengo, o sea, sé que siempre está ahí, pero que también tiene sus cosas y es súper válido, o sea, y eso lo admiro de ella y es algo que a mí me gustaría replicar sin duda. Y la veías feliz y la veías ir a hacer algo que le encantaba y eso como niño te inspira, o sea, no es tanto lo que ellos están diciendo, no tienen como una calculadora de hoy mi mamá pasó 4 horas lejos de mí, hoy mi mamá llegó feliz y mi mamá me llevó por un helado y mi mamá hizo este plan especial por mí, en vez de, ay, mi mamá estuvo lavando la ropa y metiéndome un grito y después en su celular 3 horas porque decía que necesitaba tiempo para ella. Y hay algo de lo que no nos damos cuenta y es que a veces dices, estás 12 horas con tus hijos, pero de esas 12 horas, ¿cuántas realmente estuviste presente? ¿No? Porque totalmente. Calidad no es igual a cantidad. Y sí, los niños chiquitos necesitan cantidad de horas, necesitan presencia. Pero yo me doy cuenta que cuando estaba más horas, porque decía, no, voy a trabajar mucho más poquito, no necesariamente todas esas horas yo estaba ahí, ¿no? A veces quería que me dejaran hacer algo para mí, a veces estaba leyendo un libro y no haciéndoles caso, entonces no es que no puedas estar haciendo algo para ti mientras estás con ellos, no va por ese lado, pero sí va por el lado de que a veces decimos voy a estar 100% con mis hijos y eso no necesariamente es lo que te está haciendo feliz y les estás proyectando esa presencia. No, y necesitas también llenar tu tanque, o sea, y tal vez tu tanque implica tomarte esos minutos, esas horas del día, porque entonces regresas y seamos realistas, regresas mucho, como tú dices, mucho más en presencia real y mucho más presente, ¿no? O sea, como que sí necesitas, o sea, darte como tus propios espacios y tiempos. Total. Y creo que, y regresando a lo que decías de tu mamá, también hay que entender que los niños van a crecer y que tienes que tener tu propio proyecto. O sea, no podemos vivir de solo soy mamá, la verdad. O sea, yo entiendo que si decides estar de full-time mom en alguna etapa de tu vida, está increíble, pero no puedes tampoco perderte en eso, porque el día de mañana que tus hijos ya no tengan esa dependencia que tienen hoy de ti, ¿qué vas a hacer? O sea, te vas a perder y tienes que, o sea, yo creo que sí, siempre tienes que tener como que muy claro esa parte propia que tienes que trabajar. Total. O sea, y buscar, ya sea en un hobby, ya sea en un trabajo, ya sea emprendiendo, pero no puedes dejarte a un lado de tal manera que el día de mañana no te encuentres. Sí, totalmente. Y Ceci, cuéntanos ahora sí ya el paso a paso de cómo fue esta decisión de regresar. Estabas tú ya dedicada 100% a tus hijos con la cuenta de Mamushka.
¿En qué momento empiezas a decir, mira, yo creo que ya es el momento correcto que yo empiece a explorar esta idea de regresar? ¿Regresaste a tu trabajo de antes? ¿Te buscaron? O sea, ¿cómo fue el paso a paso para que si hay alguna mamá diciendo, bueno, pero yo ¿Cómo cómo le hago hago? si quisiera regresar? ¿Cómo podrías darles ahí algunos tips que les sirvan? Bueno, o sea, un poco lo que me llevó a tomar esta decisión fue de entrada que ya sentía yo como la verdad, internamente como un vacío, una frustración, un como sentimiento de estancamiento que yo decía, ya, o sea, ya llegó ese punto en el que ya no me siento, o sea, ya estando en donde estoy ahorita, dedicándole lo que le dedico a mis hijos, sinceramente necesito algo más, o sea, y era llenar esta parte profesional, porque si bien tenía el proyecto de Mamushka, no era como en el fondo mi core y lo que me apasiona hacer y en lo que me veo a futuro, entonces pues no llenaba esa parte, ¿no? Entonces, tenía claro que ya quería volver a conectarme al mundo de ser abogada porque es algo que me apasiona, y entonces empecé a evaluar diferentes opciones, ¿no? Entonces dije, bueno, pues puedo emprender y poner como mi propia consultoría o puedo regresar a... Y decidí que, bueno, en este despacho en el que regresé, de hecho, ya había trabajado antes. Entonces conocía bien a mis jefes, sabía que podían entender este esquema que yo necesitaba en ese momento, porque pues también yo tenía como que mis propios requerimientos y uno de ellos, por supuesto, que iba a ser buscar algo que me permitiera esta flexibilidad, ¿no? Entonces, decidí tocar puerta con ellos, que ya me conocían, que eso pues también, por supuesto, que facilitó el proceso, porque pues ya conocen tu trabajo, conocen cómo eres, pero sin tener claro qué me iban a decir. La verdad es que sí tenía miedo en el fondo de decir, bueno, a ver, finalmente estuve fuera tantos años, el mundo avanzó, sobre todo en el tema legal, pues cambian muchas cosas en ese tiempo y es volver a, yo no te diría que es empezar de cero, porque la verdad es que lo que bien se aprende no se olvida y creo que también el ser mamá te da muchos valores agregados que no se contabilizan en dinero, pero que implican un valor agregado. Entonces, toqué puerta con ellos y la verdad es que la respuesta fue increíble, fue mucho más rápido de lo que pensaba, porque yo lo quise cuadrar y un poco, en parte por eso fue la decisión en este momento, que mi tercero ya en agosto iba a entrar al kinder. Entonces dije, es momento de empezarme a mover para que cuando entre yo ya tenga resuelto esta parte, ¿no? Ya tenga como que una opción. Y me empecé a mover desde antes pensando en que el proceso pudiera ser más tardado y al final fue como de, ok, va, nos late, siempre nos gustó tu perfil y tienes las puertas abiertas, vente el lunes. Y entonces yo, apanicada un poco, porque en el fondo yo decía, bueno, voy a tener como que este proceso para acomodar las cosas y pues ya no, porque aparte el verano se cruzó y entonces tuve que, y la verdad es que yo lo que les diría es, aviéntate, o sea, aviéntate porque no saben el sentimiento que fue saber que iba a regresar a ese espacio tan mío. Ay, qué rico, qué rico. Y a veces sí, la vida te agarra por sorpresa y como que no te deja pensarlo demasiado, ¿no? Como que No. ya, listo, toma la decisión, vamos Quítate la culpa, quítate el síndrome del impostor, y busca estar en donde quieres estar. Totalmente. Y ahora cuéntanos toda la organización familiar que requirió tomar esa decisión, ¿no? Entonces ya tenías a tus dos grandes en el colegio, entonces ahora el chiquito iba a entrar en el colegio. ¿Cómo es un día? O sea, ¿cómo se hablan tú y tu esposo? ¿Cómo es la ayuda que tienen en casa? O sea, ¿cómo es posible una mamá de 3 que se va medio tiempo a trabajar? ¿Cómo se acomodaron las rutinas? Bueno, de entrada y antes de esto, te diría que por supuesto que lo más importante es platicarlo con tu esposo para que estén alineados, para que sepa lo que tú necesitas. Y eso en algún curso que tomé con Vane Grunwald, no sabes cómo me cambió tener esta comunicación con mi esposo y plantearlo desde tener un propósito de plática y decir, este es el hecho, así me siento yo y esto es lo que necesito. Así de claro, porque luego esperas que el otro interprete lo que tú necesitas y la realidad es que si no lo dices tan claro y lo que implica que necesitas para llegar a ese lugar,
pues no va a suceder, la gente no te va a leer la mente, entonces tú tienes que aprender a hacer como autoexamen de dónde estás, dónde quieres estar y entonces qué decisiones tienes que tomar para que suceda. Entonces te digo que lo primero sería alinearte con tu esposo para que pueda funcionar, ¿no? Me encanta, Entonces me encanta yo sabía porque que la comunicación es clave y como clave. mujeres muchas veces es, ay no, ojalá que él se dé cuenta y que él me lo diga y que salga de él. No, o sea, tú No, tienes que... porque, por ejemplo, en este caso, pues implica, aparte, pues el tema de organización, entonces, pues implicaba que, ok, tú te vas a ir a dejar a los niños en la mañana para que yo me pueda ir a la oficina luego, y entonces yo me salgo más temprano de la oficina, que el horario me lo permite, para ir por ellos, ¿no? Entonces, de esa manera, pues ya de entrada te vas alineando. En segundo lugar, buscar tu red de apoyo. O sea, no hay que entender, y como les decía antes, que no se puede sola y no puedes todo. Y esta idea de ser multitasker es la peor idea, o sea, es el enemigo de la productividad, el enemigo de conseguir tus objetivos. Más bien hay que enfocarte en una cosa bien y entonces aprender a rodearte de esa red de apoyo que necesitas para que lo puedas lograr. Entonces, en mi caso, te digo, de entrada mi esposo pues ha sido clave para poder tener este esquema y en segundo lugar, por supuesto que mi bendita Blanquis, que es la persona de confianza que tengo en mi casa, que me apoya con Lorenzo cuando me voy a trabajar y eventualmente pues ya en agosto entrar al colegio, ¿no? Pero ahorita pues o sea, la persona con la que más me apoyo en este sentido. En tercer lugar, obviamente, o sea, sí, y creo que eso depende obviamente de cada quien, sus esquemas, sus familias, pero siempre hay alguien y un esquema en el que te puedes apoyar, literal, ¿no? O sea, igual es tu mamá, tu suegra, tu hermana, busca eso que te permita que puedas tener esto que quieres, ¿no? Claro. En tu mi suegra, por caso, supuesto, ya Blanquis, que es quien te ayuda en tu casa, principalmente con Lorenzo, sí, ella ya llevaba un tiempo contigo, sí, ¿no? claro. Así que dijiste, ay, de la noche a la mañana me dijeron que sí, consigo a alguien para mañana. Entonces, No. de pronto alguien que esté planeando eso y que esté planeando regresar ve incorporando a alguien a tu casa, si todavía no tienes a alguien, para que te sientas cómoda de quién puede cuidar a tu bebé, o ve hablando con tu mamá, o ve hablando con alguien que pueda estar con tu bebé, o ve viendo Sí. la opción de guardería, Claro. siempre teniendo en cuenta que hay días que se enferman y pues días que no van a poder ir, días de vacaciones, entonces sí necesitas un sistema de soporte porque son chiquitos, necesitan un lugar en donde estar. Y en mi caso, que vivo fuera de la ciudad donde viven mis papás y mi hermana y demás, pues es un poco más complicado porque pues no tienes, la verdad, a esas personas de súper confianza, pero mi familia política ha sido un súper apoyo y en ese sentido, por ejemplo, o sea, sé que mis suegros que viven muy cerca de donde vivo yo, también pues resultan un gran apoyo porque en caso de cualquier emergencia sé que pueden estar ellos, ¿no? O sea, no sé si me atrevería a dejar a mi hijo 100%, pero sé que en un segundo plano ellos pueden apoyarme, entonces eso también es importante, ¿no? Y por supuesto, tus amigas, o sea, y aquí mi agradecimiento porque mis amigas aquí han sido como mis hermanas, porque, pues, o sea, son las que les hablas de, oye, no llego a la escuela, porfa, lánzate por él, ¿no? Tráemelo, o llévalo a la fiesta, o cualquier cosa. Y creo que en ese sentido hemos generado una red de apoyo increíble, que empatizas y que todas nos ayudamos a que podamos cumplir los objetivos que cada quien tiene, ¿no? Me encanta eso, porque amigas que realmente sean un apoyo. A veces no nos damos cuenta, pero tenemos la amiga de que siempre presume cuál es la que hace la comida mejor y cuál es la que más horas está ahí, cuál es la que hizo el lunch de florecitas. Entonces, amigas con quien tú te sientas capaz de ser vulnerable y decirle, oye, hoy no alcanzo a ir a la piñata. Tú te puedes llevar a los dos y pasas por mi hijo, y una amiga que sepas que te echa la mano, que no te juzga, que el día de mañana tú de otra forma le regresas el favor. Esas amigas son las que necesitamos tener en nuestra caja de herramientas. Por supuesto. Y ojo que no son fáciles, porque no te das cuenta cuáles son esas amigas que te hacen competir o que te meten el comentario como de, ay, bueno, como no estuviste en la piñata, estuvo triste y llorando toda la tarde, pero yo le dije que no se preocupara y entonces tú ya te quedaste amargada toda la tarde. Claro, totalmente. Y también, Pau, yo creo que en el tema de la red de apoyo, rodearte de gente también que está en tu mismo rollo.
porque no hay nada como alguien que te entiende, o sea, ¿no? Que puedas platicar o sea, empatizar en el sentido de que las dos están en que se van a trabajar en tal, y creo que eso ayuda mucho y puede apoyarte mucho en que cada quien dé como sus mejores tips de cómo concilian estos dos ámbitos, ¿no? Entonces Me eso suma encanta. mucho. Sí, un grupo de apoyo de otras mujeres que están en tus mismas circunstancias es clave, chicas. A veces ir contracorriente es bien difícil y entonces te vas a topar con muchos comentarios de gente que está viviendo su realidad. No es que Por quieran supuesto. afectar la tuya, que no te quieran, que no crean en ti, simplemente Que te están sientas viviendo en realidad juzgada. ajena. O Sí. sea, no, porque también si solo te mueves en un mundo de mamás que igual y no trabajan y demás, o sea, no digo que esté mal, pero pues en algún punto vas a chocar con eso y vas a decir como, pues igual y estoy mal, ¿no? Y te vas a sentir más culpable. En cambio, si también buscas rodearte de gente que esté en tu canal, pues al revés, se van a motivar, te vas a sentir apoyada y como con mucho más ganas de hacerlo, ¿no? Y esto creo que aplica para todo, ¿no? En que en el colegio en el que estén tus hijos, que también los papás sean papás que están trabajando. A mí me pasaba mucho, por ejemplo, cuando yo era chiquita, que el primer colegio en el que fui, el 99% de los papás estaban juntos y yo era la única hija de papás divorciados. Y obviamente yo me sentía terrible, a mí me molestaban las otras niñas que porque vivía en pecado. Y entonces yo llegaba con mi mamá y le decía, me pasó esto, me pasó esto, me pasó esto. Y se dieron cuenta rápido y dijeron, a ver, ella no puede estar en este colegio siendo la única con esta realidad en casa. Entonces, vamos a hacer un cambio de colegio. Y entonces hubo un cambio de colegio y fue mágico. Mi mamá encontró a otras mujeres como ella, yo encontré a otros niños como yo. Y entonces para mí también fue increíble, ¿no? Si tú estás en un colegio o tienes a tus hijos en un colegio que te va a pedir que vayas a las 11 de la mañana, que te va a pedir que seas mamá vocal todo el tiempo y vayas a todas las actividades, te estás poniendo en una situación en donde va a ser muy difícil. Si tu colegio entiende y hace reuniones virtuales a las 8 de la noche porque los papás trabajan, entonces también te va a ir más fácil. Y es algo que también hay que ir planeando, Y lo ¿no? mismo y lo mismo en el trabajo, o sea, buscar un trabajo que concilie con eso, o sea, que tenga estos mismos valores de alguna manera, ¿no? Y que reconozcan que tú puedes, o sea, que igual y un día vas a tener que faltar, ¿qué tal? Porque pues si no, también eso va a implicar un problema, ¿no? Si es que decides regresar a trabajar. Totalmente. Y por eso es que yo creo que es tan importante que como mujeres tengamos referentes, tengamos un trabajo en donde decimos, esa mujer que está ahí es alguien a quien yo aspiro convertirme en 10 años, ¿no? Y si todavía no hay un grupo así, bueno, entonces convertirte tú en la referente y buscar referentes afuera, pero es algo que hoy en día es tan difícil porque si como mujeres nos estamos saliendo y nos estamos dando cuenta que arriba está complicado, pues entonces las que vienen abajo pasa exactamente lo mismo, ¿no? Y que conforme las empresas se vayan dando cuenta de, mira, no puedo dejar ir estos elementos clave que van a hacer el trabajo un lugar mejor para estar y además aplicarlo a los hombres, porque si tú empiezas a tener flexibilidad para mujeres, para hombres, entonces las generaciones que vienen, que cada vez van a ser con más igualdad, entonces se sienten cómodas ahí adentro. Totalmente. Y yo creo que un poco ahí también nuestra responsabilidad de estando adentro de ese mundo, tú también, en la medida de tus posibilidades, o sea, abrir esas oportunidades a otras mujeres, apoyar a las mujeres que sabes que están en ese proceso y un poco coacharlas desde tu experiencia, desde tu vida y enseñarles que sí se puede, que sí puedes conciliar una vida de ser mamá y trabajar. Totalmente. Y hablar esto desde la vulnerabilidad, algo que me ha pasado muchas veces es que las preguntas que tiene otra mamá que quiere trabajar no son necesariamente la herramienta, la técnica, sino es eso que tú decías hace rato, ¿no? Es cómo manejas la culpa, cómo haces para lidiar con el comentario negativo, cómo crees que tú eres capaz para regresar a una oficina después de que estuviste tanto tiempo fuera, el síndrome del impostor. Y entonces, muchas veces es internamente que no nos damos cuenta esas vocecitas que te están diciendo no puedes, no puedes, no puedes. ¿Cómo lidias con eso? 100%. Sí, hay que, o sea, hay que
atacar eso y tratar de acercarte a esas mujeres que sabes que igual y se lo están cuestionando y poderles dar esta seguridad de que sí puede pasar, o sea, de que sí es una realidad y simplemente es cuestión de fluir, bueno, o sea, de analizar en dónde estás parado, qué miedos tienes, qué juicios traes y poder dar un paso adelante. Totalmente. Y suena fácil, ¿no? Como que miedos, juicios, dices, ay, eso es rápido, pero tienes que tocar fondo y tienes que decir, ok, ¿qué juicios tengo y de dónde viene ese juicio? ¿Y por qué creo que una mamá que trabaja no va a ser una mamá que quiere a sus hijos? ¿Hay algo que vaya en contra de ese juicio? ¿Qué otras mamás conozco que trabajan y adoran a sus hijos? O están súper presentes y vas a ir dándote cuenta que si tú retas esos estereotipos que traes y que tal vez ni siquiera sabes en dónde aprendiste, puedes empezarlos a quitar. Totalmente, porque, o sea, un poco lo que decía al principio, o sea, no tiene tanto que ver con lo que está pasando, sino con lo que tú te cuentas de lo que está pasando, ¿no? O sea, que los hechos no coinciden con las expectativas y por eso ya tú te autosaboteas. Entonces, no, yo diría que, exacto, o sea, analices eso y veas qué hacer para poder, o sea, hacerte responsable de ese sentimiento y ponerlo en acciones. Totalmente. Ay, Ceci, me encanta todo esto que hemos hablado el día de hoy. Creo que en verdad va a ser de mucha ayuda para muchas mamás ahí afuera que están sintiendo esta hormiguita de decir, quiero volver a mi vida profesional, quiero hacer algo. Tal vez es en un trabajo que tenías antes, tal vez es con un emprendimiento, pero si tú tienes esa cosquillita, no la dejes pasar. No pienses que porque ya estuviste unos años fuera ya no puedes volver a regresar. No pienses que porque tomaste la decisión de irte con tus hijos no la puedes cambiar. Nuestra vida no es lineal, ¿no? Y nada es para siempre. O sea, nada tiene que ser para siempre. O sea, tú, o sea, tienes que darte cuenta de que hay un mundo de posibilidades y que simplemente hay que tomar decisiones que nos acerquen a buscar esas oportunidades. Totalmente. Ay, me encanta, Ceci. Gracias, en verdad. Pueden seguir a Ceci y a su hermana en la cuenta de Mamushka, en donde siempre están posteando contenidos, ideas súper creativas para hacer con los niños, donde también nos habla de su día a día como mamá. Y bueno, sí. entiendo. Ese fue otro tema, digo, ya no voy a ahondar en eso, pero fue otro tema que también tenía síndrome del impostor, porque dije, ¿cómo siendo abogada voy a sacar una cuenta de actividades? No, o sea, yo soy ya sabes, yo soy la persona seria, tal, y luego rompí con eso y dije, a ver, no, yo soy las dos cosas, y puede ser las dos cosas, y, o sea, y aviéntate a lo que te gusta y en lo que estés. Totalmente. Y no tenemos nada definido, ¿no? Podemos ser varias cosas, podemos disfrutar varias cosas y las dualidades nos hacen siempre crecer de una forma más redonda y más plena. Exacto. El tema es seguir evolucionando y buscando hacer lo que disfrutas y disfrutar lo que haces. Ay, gracias por este episodio. Si tú lo escuchaste y estás súper movida y tienes alguna amiga a la que se lo quieras compartir, no dejes de mandárselo. Creemos que poco a poco podemos ir teniendo referentes como Ceci, referentes de mamás que deciden tomar este camino en donde inventan sus propias reglas, en donde buscan esta flexibilidad, en donde se salen un tiempo y después regresan, en donde definen cómo va a ser su trabajo, cómo va a ser su maternidad y rompen con este status quo súper lineal, súper rígido de cuál es la típica mamá buena o la típica mamá que trabaja, que tanto nos ha hecho pues temerle a los estereotipos. Así que bueno, compártelo y nos vemos el siguiente lunes en un episodio más de Negocios Entrepreneurs. Chao, Ceci. Sí, chao.